Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos al canal, soy Fabi Ham. En este video te voy a enseñar el paso a paso de cómo puedes cocinar una quinoa o quinoa perfecta. Al final de este video te voy a compartir una idea de cómo puedes comer quinoa en su versión dulce. Así que quédate porque vamos a empezar. El primer paso antes de poder cocinar la quinoa es saber si la marca que adquirimos ya viene prelavada o no. Usualmente esto lo vas a encontrar en el paquete o en la bolsa, y si en la caja o en las instrucciones no menciona si viene prelavada o si la tienes que lavar, simplemente lo más seguro es lavarla, porque la quinoa tiene una sustancia que si no se la removemos al momento de cocinarla nos va a dar un sabor amargo. Esta sustancia es una protección que tiene la planta y se le conoce con el nombre de saponinas porque al momento de lavarlas, que la pongamos bajo el chorro de agua en un colador y la frotemos con nuestras manos, vamos a ver cómo se libera una tipo espuma, como si fuera jabón, por eso el nombre. Así que la vamos a lavar bajo el chorro de agua hasta que esa espuma deje de salir. Y ahora sí la vamos a colocar en la olla y por cada taza de quinoa vamos a agregar 2 tazas de agua. Ponemos nuestra olla a fuego medio alto y la vamos a tapar para que no tarde tanto en llegar al punto de ebullición, pero sí vamos a dejar una abertura entre la olla y la tapa para que el vapor se vaya liberando. El tiempo de cocción va a ser entre 15 y 20 minutos. Aquí estamos viendo que el agua ya empezó a hervir y se va a empezar a consumir poco a poco. De nuestra parte no tenemos que hacer nada, no tenemos que moverla, únicamente estar pendientes, porque cuando ya le quede muy poquita agua, como en este momento, la vamos a tapar completamente y a reducir el fuego o la temperatura a lo más bajito. Lo vamos a dejar 5 minutos a que se termine de consumir el agua. Pasaron los 5 minutos y ahora podemos observar cómo ya no hay agua, pero también observamos que la quinoa no se pegó. Si estás a las carreras y la necesitas comer de ya, esta quinoa ya está lista, quedó suave pero firme. Aunque te recomiendo que si tienes un poquito de tiempo, la dejes tapada con la estufa ya apagada unos 10 minutos para que repose. Esto va a ayudar a que quede más esponjosita. Y ahorita ya pasaron 10 minutos y te voy a mostrar cómo quedó esta quinoa o quinoa. Si lo notas, ya se ve más esponjosita, no ha perdido su forma, no está apelmazada, me parece que es el término, y la semillita no se rompió, sigue conservando su forma, es decir, no la cocimos de más. Y ahora te voy a enseñar la receta que te prometí. Aquí te voy a mostrar una opción dulce en la que puedes comer la quinoa. Esta honestamente yo la consumo como postre, pero te viene muy bien también de desayuno o de cena. Vamos a hacer como si fuera un cereal y vas a agregar leche, pero si tienes yogurt le va mucho mejor. Yo voy a estar usando un yogurt que es con nuez de la India. Y solamente por presentación a mí me gusta hacerlo por capas. Y le puedes agregar la fruta de tu elección. Yo le voy a agregar estas frambuesas. También le voy a agregar esta combinación de nueces picadas con corazones de cáñamo o semillas de hemp. Un poquito de canela. Y como el yogur que yo estoy consumiendo tiene azúcar, no le voy a agregar endulzante, pero tú le podrías agregar miel de maple o miel de agave. Te lo dejo a tu elección. Así es como queda la quinoa. Queda suavecita, pero su textura tiene que ser firme. Y tiene que quedarte suelta a como esperarías que quedara el arroz, algo similar. La quinoa es una semilla, pero se le conoce como un pseudograno porque se come como cereal. Es un alimento muy completo porque contiene todos los aminoácidos, no tiene gluten, así que es apta para celíacos. Y por su sabor neutral la puedes comer en diferentes variedades, tanto platillos dulces como salados. La puedes agregar a tus ensaladas, espolvorear en tus sopas, comer como sustituto de arroz. Puedes hacer tortitas de quinoa o ceviche de quinoa, que por cierto en la caja de descripción te voy a dejar el enlace a ese video. También la puedes hacer guisada con algunas verduras o comer en tacos. Bueno, la variedad de platillos y formas en la que la puedes comer es infinita. Y antes de despedirme me encantaría que me dejes en los comentarios si ya has probado la quinoa
cómo es que la preparas, cuál es tu versión favorita o tu platillo favorito con quinoa. Me encantaría leerte por acá abajo en los comentarios. Y sin más me despido, no sin antes recomendarte que veas este video que te dejo por aquí de 7 cenas ligeras, saludables y muy rápidas de preparar. Nos vemos pronto en el próximo video. Bye.